chicos, hoy vamos a trabajar con la nomenclatura sistémica de óxidos metálicos. ¿Qué es la nomenclatura sistémica? En ella se anteponen los prefijos numéricos, que pueden ser mono, di, tri, tetra, penta, hexa y hepta, dependiendo del número de oxidación con que estén trabajando cada compuesto. Vamos a recordar antes que nada cuál es el proceso de la unión de dos elementos. En este caso tenemos silicio, que trabaja con un número de oxidación más 2, y el oxígeno con número de oxidación menos 2. La reacción ocurre de la siguiente manera, en la que se va a cruzar el número de oxidación del oxígeno y el número de oxidación del silicio, quedando de la siguiente manera: silicio con subíndice 2, oxígeno con subíndice 2. Para simplificar la fórmula, vamos a dividirlo entre 2. Los dos subíndices se van a dividir entre 2, por lo que nos queda el silicio y el oxígeno sin subíndice. En el caso que el silicio trabajara con el número de oxidación de más 4 y el oxígeno con número de oxidación menos 2, es el mismo proceso. Cruzamos los números de oxidación y nos queda silicio con subíndice 2 y oxígeno con subíndice 4. Aquí vamos a simplificar la fórmula dividiéndolos entre 2. Por lo tanto, nos va a quedar silicio sin subíndice y oxígeno con el subíndice 2. Ahora sí, vamos a poder continuar con la nomenclatura. Cuando realizamos la división, debemos de obtener números enteros. Cuando no es así, se dejan los subíndices tal y como están. Por ejemplo, en el caso del cloro, que su número de oxidación es 7, pues no se puede dividir entre 2. Por lo tanto, se deja la fórmula tal y como está al cruzarse los dos números de oxidación. Para el siguiente ejercicio vamos a buscar en nuestra tabla periódica el mercurio. En el mercurio observamos que trabaja con dos números de valencia y vamos a ver qué nos pide. El mercurio va a reaccionar utilizando su segundo número de oxidación, que es el más 2, con el oxígeno. Al reaccionar, como son iguales, no se señalan y queda HgO y se va a llamar monóxido de mercurio. La palabra que contiene óxido, el prefijo, va a corresponder al subíndice que tenga el oxígeno. Por ejemplo, en este caso, monóxido de calcio, observamos que el oxígeno no tiene ningún subíndice, por lo que le corresponde el prefijo mono. Cuando tiene un 3 por subíndice, corresponde la palabra tri. Penta cuando tiene un 5, hepta cuando tiene un 7. Ahora vamos a ver cómo se nombran del lado de los metales. En este caso queda monóxido de calcio. ¿Por qué? Porque el calcio no tiene ningún subíndice, por lo tanto solamente se pone el nombre del metal. En el caso del fierro, la fórmula queda Fe subíndice 2. Entonces vamos a poner el oxígeno, tiene un subíndice 3, por lo tanto queda trióxido de, ahora viene el nombre del metal, dihierro. ¿Por qué? Porque tiene un subíndice 2, dihierro, trióxido de hierro. Vamos a ver el ejemplo del cloro. El oxígeno tiene subíndice de 5, como habíamos mencionado, queda pentóxido de dicloro, porque el cloro tiene un subíndice de 2. Y así sucesivamente. Aquí queda con monóxido de mercurio porque no hay ningún subíndice en ninguno de los dos compuestos. Monóxido porque es solamente un óxido de mercurio, porque el mercurio no tiene subíndice, entonces no se le pone ningún prefijo, solamente el nombre del metal. Ahora seguimos con el siguiente ejemplo. Si el mercurio trabajara con su número de oxidación más 1 al reaccionar con el oxígeno, ahora sí queda señalado Hg subíndice 2 y el oxígeno. Por lo tanto, monóxido, ¿por qué? Porque el oxígeno no tiene subíndice, de dimercurio, porque mercurio tiene el subíndice 2. En el ejemplo del calcio,
solamente tiene un solo número de oxidación, por lo tanto quedaría de la siguiente manera: CaO. En este caso observamos que el oxígeno no tiene subíndice, es uno nada más, por lo tanto el prefijo es mono y queda monóxido de calcio porque no tiene ningún subíndice. Por mi parte es todo, chicos, espero que no tengan dudas, pero si es así, déjenla en los comentarios y con gusto los apoyaré. Bye.